La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Voz Andina Internacional. Hoy nuestro invitado a Diálogos Universitarios es el doctor Álvaro Mejía Salazar, docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, procurador general de este centro de estudios y un constante investigador de temas históricos. Además, para la emisora es un orgullo tenerlo como director del espacio Universo Barroco. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Voz Andina Internacional y también a las que nos ven en nuestro canal de YouTube y en las demás redes sociales. Y estos días el doctor Álvaro Mejía se está desempeñando como vocero e impulsor de un evento de rigor histórico como es el Congreso Internacional Gabriel García Moreno, el estadista y el hombre. Reflexiones en el bicentenario de su nacimiento. ¿Por qué se escogieron estas dos facetas, estas dos densidades de Gabriel García Moreno, el estadista y el hombre, doctor? Gracias, Ramiro. Sí, estamos organizando este congreso en honor a la figura de uno de los grandes personajes de nuestro país, el doctor Gabriel García Moreno, haciendo o tomando la idea del bicentenario de su nacimiento. Él nace un 24 de diciembre de 1821 y por lo tanto este año se celebra su bicentenario. Este congreso tiene varios organizadores, pero se destacan el Colegio de América, de parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de España, quien ha tenido también esta mística con el profesor Miguel Ayuso Torres para, pues, rememorar a este gran personaje. Las dos facetas que hemos escogido hacen relación con, primero, que es un recordar su vida en estos 200 años, y por eso hemos considerado que es importante hablar del hombre, de esa figura humana, que siempre va a tener luces y sombras, ciertamente. Y el estadista porque, claro, el principal aporte de este personaje histórico es como el primer gran estadista de nuestra historia. Tenemos antes de García Moreno a personajes de mucho fuste, como por ejemplo Vicente Rocafuerte, pero esa idea de un Estado moderno, de pensar en la nación, pero desde la gran perspectiva de este conjunto de territorio, de población, de cara a una unción, a una reunión y a un desarrollo común y colectivo, el primero que tiene esta mística y que desarrolla la labor gubernamental desde esa perspectiva es García Moreno. Magnífico contexto. Ahora sobre Gabriel García Moreno, siempre hay que preguntar ¿por qué hay tanta opinión dividida sobre él? ¿Por qué hay tantos detractores, adeptos, o luces y sombras, como usted señalaba, doctor? ¿Cómo no? Todo hombre grande siempre va a generar polémicas. Si es que un personaje no genera polémicas, simplemente significa que pues, su paso por esta tierra ha sido por demás incidental, pero que no ha marcado un hito. La figura de García Moreno ciertamente es polémica, como la figura de Alfaro es polémica. Pero claro, la de García Moreno mucho más polémica. ¿Por qué? Porque García Moreno se enmarca del lado de la historia que no ganó. La historia que ganó, que impuso, que dicta desde inicios del siglo XX la tendencia liberal. Claro, Leroy Alfaro tiene muchos detractores, pero como tiene más seguidores, pues las voces que son disidentes, pues son pocas o incluso son acaleadas. Otro tema, muchos de los personajes que estuvieron relacionados con
la conspiración, la oposición primero y después en la conspiración asesina de García Moreno. Después fueron grandes líderes liberales que escribieron libros y difundieron su versión al final del día para limpiar los crímenes que ellos mismos habían cometido en su juventud. Entonces, hay mucha, desde hace más de un siglo, hay muchas versiones interesadas por tapar la figura de este hombre, por hacer polémica la figura de este hombre. Muchos escritores también, aprovechándose el morbo para vender libros, también han caído en esto de hablar mal del personaje y obtener allí un gancho literario. Como digo, tiene esta figura, indiscutiblemente esta realidad, esta circunstancia. Por supuesto, también tiene personas que lo consideran un prohombre. Y podríamos decir que tanto en el pensamiento a favor como en el pensamiento en contra hay extremos, pero definitivos. Gente que considera que se le debería nombrar santo, un extremo, y otro gente que piensa que su nombre debe ser borrado de la historia, otro extremo. Definitivamente todo extremo es malo. Todo extremo es malo. Es una figura muy importante del país. La existencia misma del país se debe a la intervención de García Moreno, sobre todo en la crisis de 1859-60. Como país, como tricolor, le debemos esta existencia a García Moreno definitivamente, con muchísimos aciertos, también con excesos. En el Congreso, precisamente, en una buena parte del mismo pretendemos dimensionar al hombre por encima del mito, al gran estadista, al buen ser humano, sin ocultar sus equivocaciones, tampoco exacerbando las mismas, dimensionándolas en su justa medida, contextualizándolas en el momento histórico, relevando ciertamente las cosas que en favor del país lo realizó y también viéndolo como una figura humana. Ningún humano es perfecto. Hay personajes históricos a los que se les ha pretendido hacer perfectos, pero cuando se pretende hacer perfecto una persona, en muchas ocasiones está lejos de esa perfección y ciertamente denota un ánimo, un interés detrás de aquello. Entonces, personaje polémico indiscutiblemente, cuyas supuestas perversiones son necesarias de revisar y también sus aportes definitivamente también son necesarios de relevar, de rescatar en un contexto actual, pues que está atravesando una serie de desafíos que los ejemplos que nuestros grandes hombres de la historia nos dejaron nos podrían servir de guía. Vamos ahora a algunos detalles de este congreso. ¿Quiénes han sido invitados para exponer precisamente estas realidades de Gabriel García Moreno, estas reflexiones sobre él, y bajo qué ejes temáticos se podría decir, doctor? ¿Cómo no? Este es un congreso internacional propiamente dicho. Tenemos 38 ponentes de 12 países distintos. Para hablar de este gran hombre se han concitado 38 académicos. Este es un congreso netamente académico, netamente científico, como les digo, con 38 expositores que vienen de 12 países del mundo. Todos son universitarios, todos son docentes universitarios o representantes de academias o instituciones culturales oficiales de sus respectivos países. Como les decía, 12 países tenemos disgregado entre nuestros invitados, con el gran apoyo, ciertamente, del Instituto, del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, quien ha sido un gran link para esta convocatoria internacional. Tenemos representantes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de España, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de México, de Perú y de Uruguay. Estos son los países desde donde vienen virtualmente, porque el Congreso será virtual, a hablar sobre este gran hombre ecuatoriano. También tendremos a un compatriota nuestro, que en la actualidad es profesor en la Universidad de Nairobi, y también desde el África tendremos un representante ecuatoriano de nacimiento, pero que desde allá también va a ser una exposición.
¿Cuáles son los ejes temáticos de este congreso? El primer eje temático es García Moreno en su tiempo. El segundo, el pensamiento de García Moreno. La imagen de García Moreno es el tercero. La huella de García Moreno, el cuarto. Hispanoamérica entre la tradición y la revolución, el quinto. Y finalmente, el ultramontanismo hispanoamericano. Los 4 primeros ejes temáticos están definitivamente alrededor de la figura de García Moreno, su pensamiento, su imagen, su trascendencia. Y los 2 últimos reflexionan sobre una corriente de pensamiento, yo no diría a la cual se adscribió enteramente el presidente García Moreno, pero que sí tiene relación con el pensamiento conservador, que es el ultramontanismo. Como digo, el presidente García Moreno no se adscribió, de hecho, a esta corriente, sin embargo, es una corriente muy relacionada con el conservadurismo. Lo importante es que por primera vez en el Ecuador vamos a tener la presencia de, en este caso, 6 expositores internacionales hablando sobre el ultramontanismo en Hispanoamérica, lo cual es interesantísimo, una corriente que aquí no la hemos escuchado mucho, no se la ha desarrollado mucho. Primera vez tendremos en el Ecuador un debate al respecto de esta corriente de pensamiento. Esos son los 6 ejes temáticos que reúnen las 38 ponencias que disfrutaremos a partir del 16 de noviembre hasta el 19 durante todas las mañanas de esos días. Bien, ¿cómo está estructurado precisamente en estos días la presencia, la participación mejor del público? Quien quiera puede inscribirse, está enfocado hacia historiadores, políticos, en fin. ¿Algún detalle sobre esto, estimado doctor? Como les decía, estamos celebrando el bicentenario de García Moreno. En Guayaquil ya se ha desarrollado un congreso en honor a García Moreno, un congreso importante de un ámbito más cultural y de hecho también de un corte más piadoso. Se lo realizó en el pasado mes de septiembre. Nuestro congreso es, como decía, el requisito ha sido que los expositores, academias o instituciones culturales oficiales. Sin embargo, los contenidos están pensados para un gran público, para la difusión del gran público de la vida de García Moreno, de su desempeño, de su papel como gran estadista y de su rol dentro de la historia ecuatoriana. Por lo tanto, no es que está dirigido el Congreso a un público selecto, especializado, reducido, para nada. Es un evento muy solemne, muy serio, muy científico, pero con una naturaleza divulgativa, no con una naturaleza para iniciados o algo muy cerrado, no. Está pensado para el gran público. Los académicos hablando sobre García Moreno para el gran público. Un acto de justicia que merece la memoria de este gran ecuatoriano. Por lo tanto, todas las personas se pueden inscribir, la inscripción es gratuita, simplemente se deben ingresar a la página web de la Universidad Andina, buscar el congreso, el link del congreso. Si es que no se lo quiero hacer así, una opción más fácil puede ser colocar Congreso García Moreno, Universidad Andina, y en cualquier buscador de su preferencia, y encontrarán definitivamente directamente la página web del evento. En la página web ustedes encontrarán el programa del mismo. Todos los días, desde el 16, 17, 18 y 19, se realizarán las conferencias desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Ustedes pueden elegir los días que deseen participar, no es obligatorio estar en todos los días. La inscripción es gratuita, totalmente gratuita. Hay que llenar un pequeño y rápido formulario de inscripción para enviarles el link, ya que el congreso es en versión telemática. Entonces, sí es necesario la inscripción, pero como les digo, está dirigido al gran público, un evento científico, pero con carácter divulgativo. Se necesita la inscripción, sí, y al final también en la página web ustedes encontrarán el programa con el que podrán elegir las conferencias que puedan ser de su mayor interés dentro de estos 6 ejes temáticos a los que nos hemos referido. Doctor Álvaro Mejía, algo nos dijo al inicio sobre la semblanza que tuvo y que tiene hasta hoy Gabriel García Moreno. Él fue 2 veces presidente del Ecuador. En su criterio, doctor, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de su gestión ya en obra concreta que se proyectan hasta ahora precisamente? ¿Cómo no? El presidente García prácticamente al mismo tiempo que García Moreno. García Moreno es un hijo de la independencia de alguna manera,
y del nacimiento de la República. Una república que inicia entre un militarismo extranjero, un militarismo nacional, unos líderes civiles preclaros, como el caso de Rocafuerte, y también de otros líderes, pues, no tan luminosos como el caso de este porteño. Un país naciente, fragmentado, con muchos intereses divididos, y ciertamente con todavía mucha reminiscencia al periodo colonial. García Moreno tiene la suerte de viajar a Europa en 2 ocasiones, en una de ellas realizar profundos estudios y analizar esa Europa que despertaba después de la consolidación de la Revolución Francesa y con el auge de la Revolución Industrial. Esa Europa nueva, esa Europa pujante. García Moreno trae el ámbito científico de una manera profunda al Ecuador y también una apertura hacia la modernidad. Esta es una característica fundamental para que él haya desarrollado uno de los mejores gobiernos que en la historia ecuatoriana se ha identificado, con una racionalización de la hacienda fundamental. La hacienda, que era un coto para el caudillo de turno, se racionalizó, se transparentó, y claro, dejando de robar y no permitiendo que se robe, el Estado tuvo suficiente dinero para emprender las obras públicas fundamentales, como por ejemplo, ese afán de unir sierra con costa a través de buenos caminos, para que el Ecuador pueda primero tener una buena distribución de productos internos y después pensar en salir al mundo. La gran carretera que unía Guayaquil con Quito y otros muchísimos ramales, obra de García Moreno. García Moreno, con esa idea de modernidad y, como digo, con un erario público saneado, es el impulsor del ferrocarril. En la época de García Moreno se delinea ya toda la ruta del ferrocarril desde Guayaquil para realizar la conexión con la sierra. Los primeros kilómetros de vía férrea ya los inaugura García Moreno. García Moreno inclusive trae ya locomotoras. El gran sueño de García Moreno fue el ferrocarril. Y como les digo, estuvo bastante avanzado ya los planes en toda la parte de la costa. El propio García Moreno lo impulsó. Otra de las grandes obras de García Moreno fue el tema educativo. García Moreno se dio cuenta en países europeos que la base del desarrollo era la educación. Y inició una obra educativa sin parangón en la historia ecuatoriana, trayendo órdenes religiosas para que realicen la enseñanza del pueblo. La educación en la época de García Moreno no era un tema de las élites, era un tema de la clase media y la clase baja. Esto es algo que se suele olvidar. Las clases altas eran los grandes cacaos que vivían de sus réditos de las haciendas, vivían en París. A la clase alta no le interesaba profesionalizarse. Era a la clase media, y a las clases populares era necesario darles las letras básicas como mínimo para evitar los abusos, los excesos. Como les digo, un profesor normalista ordinario cobraba un mes lo que, por ejemplo, los lasallistas cobraban en un año. Entonces, la opción para dar la educación de una manera masiva fue traer estas órdenes religiosas, y se dio una educación masiva. Pero no solo de los hombres, se preocupó también de la educación de la mujer, y no de la educación del bordado y la costura, sino de la educación en letras. Trajo a la primera profesional de la obstetricia para que eduque a mujeres en la obstetricia. No era un tema de tejido y bordado, era un tema de conocimiento científico. Fundó la primera escuela normal para indígenas. García Moreno pensaba que la revolución educativa tenía que ser total, completa, plenamente inclusiva, y por tanto generó un normal y escuelas para indígenas, donde incluso ponía sanciones severas a los patrones que no permitían que los indígenas fueran a educarse. Todo esto se dio a trunco con la muerte de García Moreno. Y volvimos a esa idea del indígena del Huasipungo totalmente en la oscuridad. Pero en la época de García Moreno la idea no, era que todo el país con total inclusión se desarrolle. Mucha obra pública, muchísima obra educativa,
muchísima honestidad en el sector público. Yo creo que fueron los tres pilares fundamentales de la obra de García Moreno. Su trascendencia hasta la actualidad. La carretera panamericana es el trazado de la obra de García Moreno. El ferrocarril, terminado por Alfaro, fue obra iniciada e idea de García Moreno. La educación. Hoy día nomás estuve por el Colegio Central Técnico en la Gaspar de Villarruel y consta una cartelera maravillosa por el aniversario de este Colegio Central Técnico que a tantas generaciones ha ilustrado obra de García Moreno. La Escuela Politécnica Nacional, que tanto orgullo nos genera en el ámbito científico, en el ámbito numérico, obra de García Moreno, entre tantísimas otras obras. Y bueno, un tema que me estaba olvidando, la existencia mismo del país. Ecuador estuvo a punto de desaparecer y esto es una realidad. La mitad del territorio ya se le estaba repartiendo Tomás Cipriano de Mosquera para el norte, la otra mitad del presidente Ramón Castillo del Perú. El país estaba totalmente desfragmentado, pero fue el genio articulador de García Moreno que logró un país que estaba fragmentado en 5 partes y que los vecinos estaban ávidos a hacerse con él, pudiera existir hasta nuestra actualidad. Esto es algo que aún los críticos más acérrimos del presidente García Moreno no pueden desconocer. Ninguna de estas 4 grandes obras que acabo de señalar ha sido desconocido por los críticos más acérrimos de este presidente. Muy bien, doctor. Vamos finalizando. Por favor, su invitación a toda nuestra audiencia nacional e internacional para que comparta, participe en este Congreso Internacional. ¿Cómo no? Como les decía, bienvenidos al Congreso Internacional Gabriel García Moreno, el hombre y el estadista, que lo realizaremos desde la Universidad Andina Simón Bolívar por vía telemática desde el 16 al 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, todas las sesiones. 38 ponencias donde ustedes podrán conocer a la figura de este gran hombre por encima del mito, por encima de los dos extremos. Una lectura científica, una lectura contemporánea de un gran hombre. Inscripciones totalmente gratuitas en Congreso García Moreno, Universidad Andina, lo pueden ustedes encontrar. Ahí encontrarán también el programa donde están descritas las 38 ponencias de 12 países que vienen representantes para hablar de este gran ecuatoriano. Bienvenidos y esperamos contar con su presencia. Mil gracias al doctor Álvaro Mejía Salazar por haber acudido a la cabina virtual de Voz Andina Internacional para hablarnos de este congreso. Gabriel García Moreno, el estadista y el hombre, reflexiones en el bicentenario de su nacimiento. El mismo se desarrollará del 16 al 19 de noviembre. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar, 30 años de excelencia académica. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. Hasta la próxima.